Un ter aliento del sol 0110. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. El verano en la República de Bartochía era más caluroso de lo habitual. Poco antes de las 5 de la mañana, un rayo de luz se asomaba desde la unión del cielo y la tierra. Aprovechando que el calor aún no había amainado del todo, Roy se levantó temprano, se puso una camiseta de tirantes y pantalones cortos y comenzó su carrera matutina alrededor de la montaña Kukulu. Desde el castillo familiar en lo profundo de las montañas, hasta la villa del mayordomo en la ladera, hasta la oficina de seguridad al pie, y finalmente de vuelta por el mismo camino, una distancia de casi 10 kilómetros, al regresar, se sintió como si lo hubieran sacado del agua, empapado en sudor e indescriptiblemente fresco. La ciencia ha demostrado que correr estimula la secreción de endorfinas, lo que provoca cierta sensación de excitación y placer, pero después de unas cuantas respiraciones rápidas, Roy no sintió la alegría que había imaginado. En cambio, frunció el ceño, con un dejo de melancolía. La razón era simple. Él, el hijo mayor de la familia Zoldyck, un asesino de renombre mundial cuya reputación por sí sola era suficiente para intimidar a la gente, y un viajero en el tiempo que anteriormente provenía de la Tierra, había notado recientemente una desaceleración en su crecimiento físico. Si bien el ejercicio tiene una meseta, con ganancias iniciales en músculo y pérdida de grasa que logran resultados máximos, hubo un período de declive, estabilizándose en un punto fijo. Esto solo aplica a los adultos, no a niños como Roy, que solo tenían 8 años y experimentaban un período de rápido crecimiento y desarrollo. Además, su apellido era Zoldyck, y su destreza física era naturalmente superior a la de los demás. Fue solo su cabello oscuro lo que le impidió heredar la perfecta línea de sangre Zoldyck. Sin embargo, siguiendo el principio de despacio es rápido, rápido es lento, Roy había logrado ajustar su mentalidad, sin angustiarse ni desanimarse. Regresó a su habitación y se dio una ducha rápida. Al salir, vestía ropa de entrenamiento limpia y estaba sentado a la mesa del comedor. Eran las 6 de la mañana, y cuando el viejo reloj de madera de la esquina dio las 6, el mayordomo, Wotton, llegó puntualmente con un carrito de comida, sirviéndole un abundante desayuno. Crema de champiñones, un sándwich de tocino, una ensalada fresca hecha con verduras silvestres recién extraídas del monte Kukulu, huevos y un chorrito de vinagre de arroz, y, por último, un vaso de leche, una dieta perfectamente equilibrada, salvo por la falta de sabor. Roy cogió el sándwich con indiferencia, lo mojó en la sopa de champiñones y le dio un mordisco. Mientras escuchaba el informe de Wotton sobre el plan de entrenamiento de hoy, abrió el tablero de mandos en silencio y comenzó a examinarlo con atención. Nombre: Roy Zoldyck. Edad ósea: 7 años y 11 meses. Constitución: 10-10001. Nota: una persona normal es 1. Habilidad Men. El poronen aún no está abierto, necesita ser desarrollado. Experiencia en combate: nivel 2, 15-100. Habilidades aplicadas: paso oscuro. Maestría: 78-100. Flexión de extremidades: maestría: 64-100. Movimiento de serpiente: nivel básico, 83-100. Nota: las habilidades aplicadas se dividen en básico, maestría, maestría y perfección según el nivel de maestría. Título: un novato que ni siquiera ha empezado, una hierba tierna que probablemente muera joven. ¿Hierba tierna? Esa es una evaluación muy dura. Roy dio un mordisco a su sándwich, desahogando su frustración. En ese momento, Wotton tosió secamente y susurró: maestro, la señora no ha estado de buen humor últimamente. Será mejor que tenga cuidado. Señora, refiriéndose a Kikyu, la madre biológica de Roy, 3 hijos consecutivos, todos negros, ninguno canoso. Para una familia normal que anhela un hijo varón, esto sería como dar a luz a 3 hijas seguidas, ninguna hombre. Ambos un delito grave. Por lo tanto, es completamente comprensible que la otra parte estuviera ansiosa e incluso un poco irritable. Por suerte, el siguiente hijo, Killua, no volvería a decepcionarla. Miji es un buen chico. Aparte de ser un poco gordo, feo, con los ojos pequeños y tirarse muchos pedos, no tiene nada de malo. A mi madre no le gusta, pero a mí no me importa. Roy terminó su sándwich y bebió su leche con indiferencia. Wotton. Se quedó en un breve silencio, sin saber si su hijo mayor estaba elogiando a Miji o insultándolo deliberadamente.
Considerando que a su hijo siempre le había disgustado Ilmi, considerándolo frío y con la mirada vacía como la de un fantasma, simplemente fingió no oír, y luego cambió de tema. Maestro, el maestro ha decidido darle una meditación. El joven mayordomo, que aún no se había dejado crecer la barba, se ajustó las gafas de montura dorada y dijo con solemnidad. Es esta noche a las 8, te estará esperando en la sala de entrenamiento. La expresión de Roy se detuvo, luego volvió a la normalidad. Se limpió la boca con una servilleta. Su rostro permaneció sereno, pero su corazón estaba inevitablemente agitado. La mala noticia es que, gracias a la observación de los últimos años, todos, desde Shiva hasta Hienuro, se han dado cuenta de que, no es más que un genio común y corriente. Si empieza a pensar pronto, podría ser entrenado para convertirse en un asesino cualificado en el futuro. En cuanto a seguir derrotando al enemigo, depende totalmente de él. La buena noticia es que si empieza a pensar y logra despertar la telequinesis mejorada, esta podría ser una oportunidad para compensar su debilidad física. En resumen, asunto resuelto. A las 8 de la noche, Roy lo quiera o no, tiene que adentrarse en el mundo de la psicología. Y este paso es también el que más anhela después de casi 8 años de luchar contra el enemigo Aka. Un destello de gloria imperceptible brilló en las pupilas del joven, y terminó rápidamente su desayuno. Después, siguiendo las instrucciones de Shiva, rara vez practicó entrenamiento. Solo meditó y ajustó su respiración durante un día, optimizando su condición, hasta que cayó la noche y una luna brillante se elevó en el cielo. Se levantó y salió del dormitorio bajo la oscilante lámpara de pared. Por el profundo y silencioso pasillo, llegamos a la sala de práctica. Toc, 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 llamaron a la puerta, pase, resonó una voz potente, la puerta se abrió, revelando un rincón, un hombre alto estaba de espaldas a la puerta, con las piernas abiertas, apoyado en 2 pesados bloques de piedra. Su cabello plateado caía como una cascada, y su aura involuntaria era tan abrumadora que casi resultaba asfixiante. Silva Zoldyck, el mejor asesino del mundo, había matado él solo al número 8 de la Brigada Fantasma, un grupo criminal de clase A, y había escapado ileso. En el arco de la hormiga, descendió del cielo y despachó al instante al comandante de la división, el Leopardo. Cada vez que se encontraban, Roy podía sentir intuitivamente la presión abrumadora y la asfixiante sensación de peligro de su padre. No se trataba de padre e hijo, sino más bien del dominio dimensional natural de un ser de dimensiones superiores sobre uno de dimensiones inferiores. Se calmó, respiró hondo y dijo: Padre. Bang. La puerta se cerró de golpe. Silva se giró, con la mirada como un cuchillo. Ven aquí. Roy avanzó en silencio. Entonces, una bofetada del tamaño de una palma lo golpeó de frente, ligera y veloz, dándole en el pecho. Crack. El poderoso viento desatado por el extremadamente concentrado Lian atravesó el cuerpo de Roy directamente, y luego, sin detenerse, se estrelló con fuerza contra la pared tras él. A simple vista, la gruesa pared era visible, agrietándose como una telaraña, e incluso un grillete dentro del cuerpo de Roy se hizo añicos al instante. Hay 2 maneras principales de despertar el Nen. Una es mediante la meditación, percibiendo la presencia del ki y abriéndolo automáticamente. La otra es mediante métodos forzados, abriendo el Jinkon y experimentando directamente el ki. Con un experto en Nen como Silva en casa, Roy no tuvo que meditar. Inmediatamente notó algo inusual. Una energía blanca y lechosa que fluía constantemente de su cuerpo y lo envolvía rápidamente. La escena era fresca y familiar, evocando la escena en la arena celestial cuando Yungu ayudó a Gon y Killua a despertar a la fuerza Sunen. Roy cerró rápidamente los ojos y, usando una técnica que podía imaginar fácilmente, recogió lentamente el ki que escapaba dentro de su cuerpo. Mucho antes de que Silva decidiera abrir su Nen, Wooton se había preparado con antelación, compartiendo con él su conocimiento del Nen sin reservas y explicándole pacientemente las precauciones antes y después de abrir el Jinkon. Pero saber no significa aprender. En cuanto el Jinkon se abrió, Roy pudo absorber lentamente el ki que se había disipado de su cuerpo, su velocidad incluso captó la atención de Silva, que lo observaba. Pero fue solo un vistazo, silbido, en apenas unos segundos, entre inhalar y exhalar, toda la energía que había escapado del cuerpo de Roy fue recuperada, el chico volvió a abrir los ojos, y un soplo tilde brilló en sus pupilas, como si 2 fuegos mentales se hubieran encendido, completando así el proceso de transformación de una persona común a un usuario mental. Esta sensación era maravillosa, como si la vida de una persona hubiera dado un salto cualitativo. Al mirarse a sí mismo 3 segundos antes, sintió un toque de confianza y serenidad de alto nivel.
¿Esto es mente? Una fusión de múltiples elementos vectoriales como fuerza física, voluntad, emoción y alma. Roy sintió en silencio los cambios en su cuerpo, sus pensamientos se agitaban, y al mismo tiempo recibió una indicación en el panel. El huésped detectado ha abierto el punto de esencia, la habilidad MEN. Puerta de la cognición ha despertado, el huésped puede, a través del sueño profundo, adentrarse en su propia corteza cerebral, abrir su puerta de la cognición, nutrirse del mundo de la cognición y materializarlo de vuelta a la realidad. Entonces, no soy un tipo refuerzo, sino un tipo materialización. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Roy estaba un poco sorprendido, había asumido que su inmenso deseo de mejorar su físico eventualmente despertaría una habilidad MEN de tipo refuerzo que le convendría, pero no esperaba este resultado. Ahora, en retrospectiva, había pasado por alto por completo una cosa. Era un viajero del tiempo renacido en este mundo. El viaje en el tiempo en sí mismo era su mayor secreto, su mayor ventaja. Esto era interesante, era como si el universo le recordara. En lugar de buscar afuera, ¿es mejor buscar adentro? Roy reflexionó intensamente sobre las palabras puerta de la cognición, y sintió la necesidad de dormirse y explorar de nuevo. Por desgracia, acababa de despertar su habilidad MEN y aún rebosaba de emoción, así que no sabía si podría dormir. Además, Silva lo observaba, y no podía permitirse darle una excusa para que se relajara en la sala de entrenamiento, un lugar de sudor y esfuerzo. Además, la pared agrietada a sus espaldas reflejaba su estado deplorable. Al ver a su hijo aún con vida, el padre sacó a los 7 lobos. Roy también había presenciado la capacidad de Silva para torturar, no solo matar. Así que, de inmediato, reprimió su emoción y respetuosamente le deseó buenas noches a Silva, diciendo: «Padre, me voy a casa». Silva gruñó evasivamente, sin decir nada, ni siquiera preguntó si Roy quería probar su sistema o qué habilidad MEN planeaba desarrollar. Volvió a estirar las piernas, como si fuera un asunto trivial. Quizás, a ojos de un padre, conocía el carácter de su hijo antes que nadie. ¿Por qué tuvo que abrir la mente de Roy con antelación? Era porque Shiva ya había adivinado a este chico. Su potencial era realmente limitado, no solo podía acompañarlo en futuras misiones, sino que también era cuestionable si podría protegerse de ser asesinado. Entonces, ¿qué importaba saberlo? Por la noche, la brisa de pleno verano agitaba la lámpara de pared, proyectando una sombra encantadora. La puerta de la sala de entrenamiento se abría y cerraba de nuevo, separando a padre e hijo. A un lado, Shiva permanecía con su ropa negra de entrenamiento, sus músculos musculosos, su rostro impasible. Al otro, Roy caminaba a paso ligero, con los labios rebosantes de emoción, mientras se apresuraba hacia su dormitorio. Al pasar por una habitación en penumbra, hizo una simple reverencia. Dentro, un anciano, profundamente dormido en una mecedora, escuchando dibujos animados, se dio la vuelta, murmurando algo, cambió de posición y durmió aún más profundamente. Sí, la pintoresca noche era el momento perfecto para dormir. Aunque no fuera la hora habitual de Roy, tenía que irse. Roy regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en la cama, sacó su teléfono, activó el modo de ruido blanco para dormir y se obligó a cerrar los ojos lentamente. Chirrido. Cantaban las cigarras fuera de la ventana, susurro. Agitaba las hojas la brisa del atardecer. Después de unos 10 minutos, por fin pudo conciliar el sueño y se sumió en sus propios sueños. Medio dormido, parecía flotar, un pasillo colorido se abría ante él. Desde el fondo, podía oír débilmente el romper de las olas contra las rocas, atrayéndolo. Un paso, dos, un ritmo pausado mezclado con curiosidad, y pronto, Roy emergió del pasillo y contempló el vasto océano. El mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con su tono subyacente azul celeste. Y, sorprendentemente, una tras otra, se alzaban puertas de madera en el horizonte. Algunas estaban moteadas, otras nuevas, algunas oscuras, otras brillantes, como si hubieran existido allí desde tiempos inmemoriales. Pero todas, sin excepción, estaban cerradas. Solo la puerta a la derecha de Roy, con un colgante de cabeza de fantasma colgando sobre ella, estaba entreabierta. Un tenue rayo de luz se vislumbraba a través de ella. Roy tuvo una repentina comprensión, lo estaba esperando, sin dudarlo, extendió la mano, empujó y entró. Silbido, qué frío, en marcado contraste con el calor abrasador de la República de Bartokia. Los copos de nieve caían del cielo de este mundo. Roy volvió a abrir los ojos y se encontró tendido en un antiguo bosque cubierto de nieve profunda. A su izquierda había una azada, a su derecha una cesta llena de carbón. Entonces, en este mundo de su percepción,
¿Se había convertido en minero de carbón? Roy se examinó con curiosidad. Iba envuelto en una gruesa capa japonesa, con los pies cubiertos por gruesos calcetines y zuecos de madera, y su cabello carmesí le caía sobre los ojos. Parecía un personaje de anime que conocía de su vida pasada, pero de alguna manera diferente. Por suerte, su confusión no duró mucho antes de que apareciera un panel que revelaba la respuesta: generación de personaje, Eiichiro Kamado, Tanjiro Kamado, hermano mayor. Solo entonces Roy se dio cuenta, así que este es el mundo de Demon Slayer. ¿Qué es la cognición? La cognición es el proceso mediante el cual los humanos adquirimos, procesamos y aplicamos información mediante actividades psicológicas como la percepción, la memoria y el pensamiento. Abarca nuestra comprensión del mundo objetivo y nuestra capacidad de adaptarnos a él. En resumen, es un sistema completo formado por lo que vemos, oímos, pensamos, imaginamos y experimentamos. En una vida anterior, Roy vio Demon Slayer y empatizó con sus personajes, experimentando sus alegrías, tristezas, resentimientos e ira. Esto dejó una profunda huella en su mundo cognitivo. Se incorporó de la nieve, absorto en sus pensamientos. Una pequeña bolsa de tela se le cayó de los brazos, derramando algunos dulces. Entonces recordó que hoy era el festival de la luna llena de su hermana menor, Hanako Kamado. Debido a su intervención, Tanjiro ya no es el hijo mayor de la familia, y Rokuta, el hijo menor de la historia original, ni siquiera ha nacido, lo que significa que, aún faltan 2 o 3 años para que comience la historia. No solo su padre, Tanjiro Kamado, sigue vivo, sino que incluso su abuela, la anciana de cabello blanco que a menudo sostenía a Tanjiro en sus brazos mientras él miraba las estrellas, sigue viva. Esto es bastante extraño. En la vida real, Roy es el hijo mayor de la familia Zoldyck, y en el mundo cognitivo, sigue siendo el hijo mayor de la familia Kamado. Quizás fue esta compatibilidad la que le permitió abrir la puerta de Demon Slayer. Roy percibió vagamente la conexión y se agachó para recoger los caramelos uno por uno, luego comenzó a revisar su propio estado. El primero es Nian. Roy intentó comunicarse con el ki de su cuerpo y lo movilizó para que fluyera hacia el dedo índice de su mano derecha. El halo blanco lechoso se balanceó. Aunque débil, no era tan visible contra la nieve blanca, pero era real. Esto lo hizo suspirar de alivio. Después de todo, como el mundo del cazador a tiempo completo, este no es un lugar benévolo, sino un mundo donde los espíritus malignos devoradores de hombres proliferan. Tener o no mente es crucial cuando aún no se domina el método de respiración ni se ha obtenido la espada Nichirin. Luego está la técnica del asesinato. Pasos oscuros, flexión de extremidades y movimiento de serpiente. Pasos oscuros. Derrotar al enemigo es un juego de pies asesino transmitido de generación en generación por los Akas, centrado en los 4 elementos: ligereza, flotación, astucia e ilusión. Moviéndose ligero como una golondrina, inquietante y onírico, Roy avanza, moviéndose con la aura de un fantasma, ora al este, ora al oeste, serpenteando a través del antiguo bosque, su forma indistinguible, pero sin dejar huellas en la nieve. Esto deja a un hermano menor, preocupado por la seguridad de su Oni-chan debido a la oscuridad, paralizado. Hoy es el festival de luna llena de Hanako, y su padre, Tanjiro, ha enviado a su hermano mayor, Eiichiro, montaña abajo a comprar comida. Al anochecer, sin rastro de él, Aoi, Eiichiro y la madre de Tanjiro, envían a Tanjiro, el de nariz de perro, a buscarlo. Inesperadamente, encuentran a Tanjiro, pero él mismo queda atónito. El inocente y algo ingenuo hermano menor, envuelto en un grueso abrigo a cuadros negros y verdes y una bufanda lavanda atada al cuello, permanecía inexpresivo en la nieve. Sus hermosos ojos ámbar reflejaban la figura fantasmal de Roy, con la boca abierta y un grito de Oni-chan. Ahogado. Se repetía mentalmente. ¿Es este, todavía su hermano Eiichiro? Sí, claro que sí, es Eiichiro. Los ojos engañan, pero los olores no. Las fosas nasales de Tanjiro se crisparon, confirmando que era el olor de Roy. Se agachó silenciosamente detrás de un árbol, asomándose. Tras practicar algunos pasos oscuros para familiarizarse con su cuerpo, Roy no descansó e inmediatamente comenzó a practicar la flexión de extremidades. Esta técnica de asesinato es esencialmente una aplicación avanzada de los pasos oscuros. Comparada con los pasos oscuros, tiene un nivel adicional de confusión. Roy respiró hondo y dio otro paso adelante, dejando un rastro de imágenes residuales desde donde se encontraba. Killua ya había usado este movimiento contra Netero antes, cuando él y Gon competían por la pelota en la aeronave de prueba Unter.
Sin embargo, el oponente era de un rango demasiado alto, y un novato como él, que ni siquiera podía usar su habilidad Nen, no podría derrotarlo. Pero ese era el netero más fuerte de la humanidad, no el inexperto Tanjiro. Los ojos de Tanjiro se abrieron de repente al verlo, contó frenéticamente a sus hermanos con los dedos, intentando contar inconscientemente, pero antes de que se diera cuenta, sonó un agudo y tenue silbido. Una afilada hoja de mano, justo junto a su oreja, se clavó en el árbol donde se había refugiado. Vida de serpiente. Forjando una mano en una hoja, indestructible. En su nivel más alto, puede penetrar roca, en su nivel más alto, penetrar hierro fino e incluso cortar armas Nen. Roy había presenciado a Silva cortar una excelente katana con una sola hoja de mano. Sin embargo, aún estaba en la etapa inicial. Una comprensión profunda era su límite. Cualquier cosa más requería tiempo para perfeccionarse, a diferencia de la capacidad de percibir la intención asesina, que se podía aprender por ósmosis. De hecho, en el momento en que Tanjiro encontró a Roy, Roy también lo notó. Sacó la mano del árbol perforado y le sonrió a su familiar pero nuevo hermano. Madre te envió a buscarme, ¿verdad? Siento haberme despertado y haberte preocupado. Tanjiro miró el rostro de Roy, luego su mano derecha. Era evidente que aún respiraba, pero su espíritu parecía estar desvaneciéndose. Asintió estúpidamente y luego sacudió la cabeza rápidamente como un cascabel. Al ver esto, Roy se palmeó la cabeza divertido. ¿Tienes muchas preguntas? Tanjiro negó con la cabeza y volvió a asentir. La sonrisa de Roy se ensanchó, y dijo con suavidad. Hoy es el festival de luna llena de Hanako. Celebremos primero y hablemos después, ¿de acuerdo? Tanjiro asintió vigorosamente. Roy le dio una palmadita en el hombro, sin decir nada más. Caminó de puntillas, agarró la azada, se inclinó hacia adelante y se echó la cesta al hombro, caminando hacia casa. Tanjiro lo siguió de cerca, con la cabeza zumbando, hasta que la luna se elevó sobre las copas de los árboles, proyectando sus sombras a lo lejos. Solo entonces se detuvo. Desde esa distancia, a través de la nieve y el viento, ya podía distinguir algunas cabañas familiares. El humo se elevaba en volutas desde la que daba al este, y se oía el tenue sonido de las risas de los niños y las toses de los adultos. Combinado con los ladridos de los perros y el clamor de los gatos, habría creado la cálida y acogedora escena de un pueblo de montaña. Es una lástima, este mundo sí que tiene fantasmas. En 2 o 3 años, este lugar ya no existirá, murmuró Roy en voz baja. Tanjiro lo miró confundido. ¿Fantasmas? Estaba claro que su hermano mayor no quería dar más explicaciones. Tras otro vistazo, ya estaba caminando de nuevo, rumbo a casa. Tanjiro se detuvo, ajustándose la bufanda al cuello y se apresuró a seguirlo. En ese momento, al oír el ruido, los adultos y los niños de la casa asomaron la cabeza. Al ver que eran Roy y Tanjiro, los niños vitorearon y saltaron de alegría. Allí estaban Nezuko, Takeo, Shigeru y la menor, Hanako, aún en su cuna, en brazos de una anciana de pelo blanco. Hermano Eiichiro, ¿has vuelto? Sí, he vuelto, respondió Roy con una sonrisa. Sus ojos se encontraron con los del hombre sentado en la esquina del pasillo. El hombre tosió un par de veces, jugueteando con un traje ritual japonés que tenía en las manos. Al verlo mirándolo, sonrió con dulzura. Esa sonrisa le pareció a Roy familiar y extraña a la vez. En casa de los Zoldyck, Roy nunca había visto sonreír a Silva. Era como si una sonrisa no estuviera destinada a aparecer en el rostro de un asesino a sangre fría. Ni siquiera una mueca, una sonrisa feroz, era algo que Roy nunca había visto en el rostro de Silva. A veces incluso se preguntaba si la constante inexpresividad del rostro de Illumi estaba influenciada por él. Después de todo, los ancianos de la familia habían dicho más de una vez. Un asesino nunca debe dejar que las emociones nublen su juicio. Ya sea feliz, enojado, resentido o triste, uno debe permanecer inexpresivo. Solo manteniendo la compostura absoluta se puede completar una misión con éxito y evitar exponerse al peligro. Quizás fue al ver la incapacidad de Roy para lograrlo que Silva y Geno concluyeron además que su talento como asesino era limitado. De hecho, el juicio de Silva y Geno era acertado. Comparado con ser un asesino, Roy creía firmemente que debía ser una persona viva primero, y una profesión después, no una máquina que pone el carro delante de los bueyes, carente de emociones y centrado únicamente en matar. Por eso siempre le había disgustado Ilmi. Era porque Ilmi era demasiado formal, la educación familiar le había robado la alegría que debería tener de niño.
Debería ser como Nezuko, Takeo y Shigeru antes que él, corriendo hacia él, charlando con él sobre su alegría, confiándole sus quejas o informando sobre los demás. En lugar de sentarse allí con el rostro inerte y muerto todo el día, entrenando como una máquina. Muchos pensamientos cruzaron por su mente, Roy se quedó momentáneamente aturdido, y el pequeño Kamado Shigeru ya se había abrazado a su muslo. Echó la cabeza hacia atrás, mirándolo con entusiasmo, y dijo con voz de bebé: «Hermano mayor, dulces». Roy sonrió, sacó rápidamente una bolsita de tela de su bolsillo y le lanzó uno. Ahora todo se descontrolaba, Nezuko quería uno, Takeo también quería uno, Roy estaba rodeado, sus manos se retorcían furiosamente, acarició la cabeza de Nezuko, le dio unas palmaditas en la espalda a Takeo y luego le dijo a Shigeru que no comiera demasiado rápido o se ahogaría. Su silueta, iluminada por la lámpara de aceite, atrajo la mirada de Tanjiro tras él, y finalmente regresó una sensación de familiaridad. Sí, este era el antiguo Eiichiro que conocía. En cuanto a aquel del bosque, era un espíritu cuya alma había sido devorada. Hermano mayor, yo también quiero uno. Tanjiro se frotó la cara, sonrió y se unió a la conversación. Era una persona sensata, ya que había ayudado a Roy a descargar la cesta de su espalda, lo que alivió considerablemente su estrés. Roy asintió y, tras saciar el apetito de los pequeños, se acercó a Tanjiro. Para mí. Tanjiro se quedó mirando los dulces que Roy le ofrecía con la mano abierta, atónito por un momento. Luego, sus ojos volvieron a brillar, no recordaba la última vez que había comido dulces. Hacía tanto tiempo que solo podía recordar vagamente cuando su padre, el abuelo de Tanjiro, aún vivía, no esperaba que el tiempo pasara volando. En retrospectiva, sus hijos ya eran lo suficientemente sensatos como para traerle dulces. Tanjiro miró a Roy con ternura y negó con la cabeza. A papá no le gustan los dulces, así que tómalos tú. Roy no retiró la mano, insistiendo. Papá los tiene, la abuela los tiene, mamá los tiene, todos los tienen. Al ver esto, Tanjiro supo que no podría convencer al niño. Simplemente sonrió, descascaró el caramelo y lo sostuvo en la boca, saboreándolo con cuidado mientras le hacía señas a Roy para que lo ayudara a ponerse la túnica ceremonial del dios del fuego. Adorar al dios del fuego, bailar ante él y rezar por la paz era una tradición transmitida de generación en generación en la familia Kamado. Puede que otros no conozcan la danza del dios del fuego ni los dos pendientes que representan el sol y las montañas en las orejas de Tanjiro, pero Roy, que ha leído la novela original, los conoce bien. Pertenecen a Yori Chitsugukuni. La respiración del sol y los pendientes del sol que usó durante su vida. Desde nuestro antepasado, Tankichi Kamado, nuestra familia exige que el hijo mayor aprenda el Kagura del dios del fuego. Ahora, es tu turno, Eiichiro. Roy lo ayudó a ponerse rápidamente el smoking. Tan pronto como se ató la última cuerda que unía los pilares, el habitualmente gentil Tanjiro se levantó, su actitud cambió, su smoking rojo y blanco ondeó al viento, y su enorme visera adornada con llamas pareció cobrar vida. Saludó a Roy. Ven. Roy no pudo ocultar su emoción al darse cuenta de que había llegado la oportunidad de cambiar su constitución física. El dios del fuego Kagura es la respiración del sol. La respiración del sol es una poderosa técnica de respiración creada por Yori Chitsugakuni mediante la visualización del sol, absorbiendo su energía para transformar la constitución. También es la raíz de todos los estilos de respiración, incluyendo la respiración de la luna, la respiración de la roca, la respiración del viento y la respiración del agua. Su filosofía se puede resumir en una frase. La luz solar es la fuente de toda vida y, naturalmente, se ha convertido en el caldo de cultivo de diversas técnicas de respiración. Por supuesto, la fuerza también implica dificultad para aprender. Después de que Yori Chitsugakuni creara la respiración del sol, no se la guardó para sí mismo. En cambio, lo promovió al cuerpo de cazadores de demonios, incluyendo a su hermano, ahora de rango superior, Kokushibo. Desafortunadamente, ni Kokushibo ni los demás espadachines del cuerpo de cazadores de demonios pudieron soportar el peso del sol y, por lo tanto, dominar la respiración solar. En consecuencia, desde el período de los reinos combatientes hasta la actualidad, solo Tanjiro la ha dominado y aplicado en combate, demostrando su inmensa dificultad. Roy atrajo a Tanjiro. Ven tú también. Antes de que Tanjiro pudiera recuperarse de su desconcierto, ya había entrado en el patio, se había acercado a Tanjiro y había desatado condensación. A diferencia de las 4 habilidades principales del Nen enredo, absoluto, reencarnación y liberación, condensación era simplemente una simple aplicación del Nen, que solo requería la concentración del ki en los ojos.
Con la meticulosa guía de Wotton y la bendición del linaje Zoldyck, Roy lo dominó con facilidad. Sus ojos estaban bañados en una energía blanca lechosa, con la mirada fija en los movimientos de Tanjiro. Usando el ki que fluía por su cuerpo, imprimió el Kagura del dios del fuego, cuadro por cuadro, como si analizara una animación. Primero fue el Kagura del dios del fuego. Danza circular, luego el Kagura del dios del fuego. Cielo azul, luego sol abrasador espejo rojo, sol ilusorio arcoíris, tren, huesos ardientes sol llameante, Yanua tú. Tanjiro bailaba como un espíritu de fuego en la nieve a la deriva, Roy lo seguía, imitándolo con exactitud, y junto a él estaba el torpe Tanjiro, una y otra vez, 3 veces, Tanjiro se quedó sin aliento y poco a poco no pudo seguirle el ritmo, se sujetó las rodillas, respirando con dificultad, con la mirada fija en Tanjiro y Roy. El pequeño estaba lleno de confusión. ¿Por qué su padre, normalmente frágil, tenía tanta fuerza hoy? ¿Por qué su hermano mayor, que al principio era igual de torpe que él, ahora lograba seguirle el ritmo? Nadie podía decirle a Tanjiro la respuesta, ni siquiera él mismo. Solo sabía que el dios del fuego Kagura provenía de sus ancestros y que, si así lo deseaba, podría bailar incansablemente toda la noche. No entendía los principios subyacentes, pero Roy lo vio claramente a través de su concentración. Era el aliento del sol lo que le daba fuerza a Tanjiro, ayudándolo a soportar el frío y mantener su resistencia. Por desgracia, Tanjiro no sabía cómo aprovechar este poder, o quizás, su frágil cuerpo simplemente no podía soportar su intensidad. Incluso si Roy le hubiera enseñado, habría muerto instantáneamente por el calor abrasador del sol. 1, 2, 3, 5, 6 veces, sus mangas ondearon, haciendo volar la nieve. Tanjiro no pudo seguirle el ritmo y se desplomó en el suelo. En la noche nevada, solo Tanjiro y Roy permanecieron bailando. De la torpeza inicial a una actuación apenas adecuada, y finalmente a una fluidez perfecta, el baile de Roy se volvió cada vez más fluido, hasta que finalmente se adaptó al ritmo de Tanjiro. Tanjiro notó sus movimientos. Su sorpresa inicial se convirtió en un intento deliberado de acelerar. La sonrisa en sus labios se desvaneció gradualmente, de vez en cuando, un pensamiento cruzaba por su mente. Si el abuelo de Ichiro viera esto, seguramente se asombraría de su talento para aprender el dios del fuego Kagura. Tristemente, su abuelo ya no está, destinado a no verlo, y Tanjiro ya presentía que él también se iría pronto, zas. Una ráfaga de viento sopló, agitando los pensamientos de Tanjiro, copos de nieve caían a través de su visera sobre su rostro. El hombre se sintió aliviado y melancólico a la vez. Al recobrar el sentido, sintió una profunda culpa y arrepentimiento, su madre era anciana y no podía trabajar. Había contraído tuberculosis de joven y no podía realizar trabajos pesados. En los últimos años, la familia había tenido varios hijos, y necesitaban a Aoi. A partir de entonces, la carga de la familia, jóvenes y mayores, recaería sobre Roy. Pero como padre, parecía que lo único que podía hacer era rezar, entonces reza con fervor. ¿Reza? Señor Dios del Fuego, por favor protege a Eiichiro y a los niños de enfermedades y desastres, y manténlos sanos y salvos. Tanjiro bailó con seriedad agitando sus mangas largas. Se detuvo solo después del octavo baile. Una esquina de su máscara de llamas se levantó, revelando su rostro pálido y enfermizo. Roy lo siguió de cerca, un poco más lento que el anterior. Se detuvo con una mirada reticente y ayudó a Tanjiro a bajar. Tanjiro se palmeó las manos y se sentó contra el pilar. Varios niños se reunieron a su alrededor, vitoreando y charlando. Algunos elogiaron la hermosa danza de Tanjiro, algunos elogiaron a Roy por ser tan bueno y algunos se burlaron de Tanjiro por ser tan estúpido como un sapo. Tanjiro no se enojó. Agarró a Takeo, que se había estado burlando de él, e intentó tirarle del pelo, pero Takeo lo esquivó y se deslizó detrás de Roy. Eiichiro-sama, es que Tanjiro es un tonto. Gritó Takeo. Llámame Tanjiro-sama, dijo Roy, dándole un suave golpecito en la cabeza con la espada. Lo miró con asombro y se sentó a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Los miembros de una familia saben lo que hacen. Los niños solo ven las apariencias, no la realidad. Roy sabía que no era más inteligente que Tanjiro. Al contrario, le llevaba ventaja. Primero, podía usar la concentración para analizar los movimientos de Tanjiro con mayor claridad. Segundo, gracias al entrenamiento excepcional de la familia Zoldyck, su fuerza física superaba con creces la de Tanjiro, lo que le hacía imitarlo con mayor rapidez. Además, Tanjiro estaba destinado a dominar el aliento del sol.
Sin embargo, aún tenía que enfrentarse a una prueba crucial: soportar el peso del sol. Si lograba resistirlo, dominaría por completo el aliento del sol. Si no podía, su alegría sería en vano. El joven se calmó, ni triste ni feliz. Tras saborear la experiencia, se levantó y regresó a la cocina. Pronto, tenía 2 platos de dango en sus manos, arroz blanco envuelto en un paño de vinagre y rociado con un poco de salsa. Este sería el plato principal del festival de la luna llena de esa noche. Por supuesto, también estaba la sopa de miso que Aoi había preparado. Había un trozo de costilla de cerdo en la sopa, tan simple que Roy se quedó atónito. No había comido una comida tan sencilla desde que nació en la casa de los Zoldyck. No solo solía disfrutar del pescado y la carne ricos, sino que su familia también le proporcionaba medicinas complementarias para el entrenamiento. Al observar el estado de Tanjiro, luego las expresiones de Aoi, su abuela y los niños, Roy finalmente comprendió profundamente. En una era de demonios, estar vivo era un lujo. De hecho, en 2 años, con la excepción de Tanjiro y Nezuko, todos esos rostros vibrantes ante él eventualmente se desvanecerían. Esto no era lo que Roy quería ver. Un favor es un regalo, y como aprendí la respiración del sol, debería devolvérselo más tarde. Al menos, les dejaré comer carne. Roy tenía un plan. Mientras Quizzy sonreía y anunciaba el comienzo de la cena, juntó las manos, tomó su tazón y sus palillos, y empezó a comer con ganas en la oscuridad. La batalla terminó rápidamente. Después de ayudar a Quizzy a limpiar el desorden y convencer a los niños para que se durmieran, se quitó los zapatos y los calcetines, buscó su propia manta y se acostó, descansando del cansancio del día. Ya era tarde, pero la nieve la había vuelto tan blanca como el día. Roy, Tanjiro, Takeo y Shigeru dormían en una gran litera. Cerrando los ojos, aún podía oír el ocasional rechinar de dientes de Takeo y los suaves y delicados pedos de Shigeru. Los sonidos y los olores se sentían tan reales que Roy empezó a preguntarse si, después de este sueño, realmente escaparía de aquel lugar y volvería al mundo real. Mientras tanto, Tanjiro daba vueltas en la cama como un pez salado, incapaz de conciliar el sueño. Finalmente, con sus grandes ojos ámbar bien abiertos, Gupu se acercó a Roy y le susurró: «Hermano, ¿duermes?». Hermano era la forma peculiar de Tanjiro de dirigirse a él. Los niños, incluida Nezuko, lo llamaban Eiichiro-san. Roy mintió con los ojos cerrados. «Estoy dormido». Tanjiro. Soltó uno, se tapó la cara con las mantas y se acostó. Roy sabía lo que iba a decir. Tanjiro también sabía que Roy no quería decirlo ahora mismo. En realidad, lo que no sabía era, que Roy simplemente no había encontrado una explicación adecuada. ¿Quién lo hizo a él, el hermano mayor Eiichiro, abrir la puerta de la cognición y entrar en contacto con este mundo por primera vez? Así que, mi estúpido Odo, por favor, dame un poco más de tiempo, solo un poco, pensó Roy, y poco a poco se quedó en silencio. Se quedó dormido. Hasta que, ¡guau! Un perro familiar que ladraba lo despertó. El dueño del ladrido del perro era el monstruo criado en la familia Zoldyck, principal responsable de comerse a los humanos que irrumpían ilegalmente en la familia Zoldyck Y. El cacareante Mika. Así es, a las 3:50 de la mañana, Roy se despertó. Se dio la vuelta y se incorporó de la cama. Mirando el reloj en la esquina de la habitación, el escritorio y el armario familiares, supo que había abandonado el mundo de Demon Slayer y regresado a la familia Zoldyck. Se había refugiado en esa sencilla cabaña, desafiando el frío intenso, y ahora, en un instante, estaba de vuelta en el majestuoso castillo, soportando el tormento del calor abrasador. ¿Era una mariposa soñando con Zhuangzi, o Zhuangzi soñando con una mariposa? Roy se quedó atónito por un momento, sumido en sus pensamientos durante un largo rato. Tras un instante, un destello de luz apareció finalmente en sus ojos soñolientos. Entonces, ¿para qué preocuparse por la verdad y la falsedad? ¿Para qué preocuparse por la realidad y la ilusión? Cuando lo falso se vuelve real, lo verdadero se vuelve falso. Cuando no hay nada, hay algo y nada. Mi yo de mi vida pasada fue real, Roy de la familia Zoldyck fue real, y Eiichiro Kamado en mi mundo cognitivo también lo es. En cuanto a mí, solo necesito dar lo mejor de mí en el presente y apreciar a quienes me rodean. La leve sonrisa de Roy regresó, se levantó y comenzó a vestirse. Eran casi las 4, y no podía perderse su carrera matutina diaria, que usaría como calentamiento para el próximo entrenamiento de aliento del sol. De hecho, al despertar de su sueño, Roy se sorprendió al ver el nombre Aliento del Sol aparecer en su pantalla.
Era solo un gris apagado, con la nota, necesitaba soportar el peso del sol para activarlo. Sin embargo, el peso del sol, Roy se puso una camiseta y pantalones cortos y miró al cielo. La luz blanca, como la panza de un pez, parecía desgarrar la oscuridad. El calor abrasador que contenía sin duda pondría a prueba la fortaleza mental. No estaba seguro de poder superarlo, así que lo intentaría primero. El joven respiró hondo, empujó la puerta y salió corriendo. Mientras tanto, un anciano, reclinado en una mecedora, seguía profundamente dormido, escuchando dibujos animados. En una habitación oscura en la esquina del pasillo, un rostro pálido y tosco abrió los ojos de repente. Mientras tanto, en la habitación principal del segundo piso, un hombre apretaba violentamente a una mujer contra la ventana francesa. Todos trabajaban con ahínco, al igual que Roy, que nunca aflojaba el ritmo. Desde la cima de la montaña, bajando y volviendo, la carrera diaria de 5 kilómetros terminó rápidamente. Al regresar a la habitación, miró a lo lejos. El brillante resplandor matutino, acompañado del sol carmesí, se alzaba en el horizonte, trayendo consigo un aire de atemporalidad salvaje y vitalidad desbordante. Roy sintió una inspiración, cerró los ojos y comenzó a practicar la respiración solar. A diferencia de Tanjiro, esta vez, usó su mente. Guiándose por la respiración solar, comenzó a dirigir su energía por todo su cuerpo. Entonces, sintió una sensación de ardor. Se hacía cada vez más intensa, aumentando con cada movimiento, como vals, cielo azul y espejo arcoíris del sol abrasador, hasta casi convertirse en un infierno, quemando instantáneamente a Roy de pies a cabeza. Dolor, dolor, dolor absoluto, el dolor de ser asado vivo en el fuego, tan intenso que Roy casi se desmaya. Apenas logró sujetarse a la puerta, manteniéndose firme. Esto dice mucho del inmenso valor de Tanjiro, quien surgió desde el período de los reinos combatientes hasta el período Edo, 1000 años de desarrollo. Reduciré esta era podrida a cenizas, dejaré que el sol brille, revelando a los malvados, utilizaré el verdadero fuego del sol para incinerar toda la oscuridad y aniquilar todo el mal. Casi inconsciente por el dolor, Roy creyó oír a alguien murmurar en sueños. De repente, una figura apareció en su visión, un espadachín empuñando una flauta. Tenía el cabello carmesí, con vetas ardientes que le recorrían la frente, permaneció en silencio al final de los tiempos, mirando a Roy con dulzura y diciendo algo con una sonrisa que sonaba a quienes siguen el camino hasta el final, todos los caminos conducen al mismo destino. Hermano, te dije que no hay necesidad de preocuparse por perder la técnica de respiración. Ahora lo ves. Sugikoku Yoshichi, esta figura, realmente se parecía a él. Roy reconoció vagamente los rasgos del otro, entonces su cuerpo se tambaleó, deslizándose por el marco de la puerta, entonces, el calor abrasador que había sido agonizantemente doloroso se disipó, Roy finalmente sintió alivio, jadeando en busca de aire, casi desplomándose. Por suerte, todo el dolor había valido la pena. Una indicación del panel le trajo consuelo oportuno. Recordatorio. Aliento del sol activado, progreso actual. Empezando, 1 centésimo. Por fin, está hecho, Roy sonrió. El sol carmesí brillaba, el resplandor matutino irradiaba en su rostro, y no pudo evitar abrir los brazos, saboreando el momento presente. Eran las 5 de la mañana, y cuando el viejo reloj de la esquina dio la campanada, Wooton, el mayordomo, llegó como de costumbre, empujando el carrito del comedor para servirle la comida a Roy. Llamó a la puerta como de costumbre, pero al ver que estaba abierta, Roy estaba sentado incómodamente junto a ella. Sobresaltado, Wooton se acercó y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Roy abrió los ojos y, al instante, Wooton sintió un dolor agudo en los globos oculares, como si hubiera visto el sol o como si alguien le hubiera apuntado un láser directamente a la cara, nublándole la visión. Resonó un grito, después, Ziponian, la Barbie masculina, sustituyó al mayordomo de Roy. ¿Está bien?, preguntó. El médico dijo que solo es ceguera temporal y que se recuperará en unos días. Menos mal. Finalmente, llevaron a Wooton al hospital para recibir tratamiento. Después de que Roy terminara su entrenamiento matutino, almorzó mientras Ziponian informaba sobre su estado. Tomó un trozo de filete con un tenedor, frunció el ceño y dijo: ordenen que le dupliquen el salario este mes. No existe tal regla, dijo el anciano mayordomo con inexpresividad, con las manos cruzadas. Es un perro Zoldyck, así que no hay problema con que tartamudee. Pero, joven amo, Ziponian se inclinó y miró a Roy, envolviéndolo por completo con su figura de gorila. Preguntó con severidad. ¿El amo me pidió que le preguntara al joven amo cómo se lesionó Wooton?
El diagnóstico del médico fue una lesión ocular grave que le provocó una reacción de estrés y ceguera temporal. Entonces, ¿qué lo había provocado? Shiva quería saber, y Ciponian también, pero, como Wooton no lo había delatado, Roy tenía que respetar su decisión y tratarlo con respeto. Así que, lentamente, sacó una servilleta, se limpió la boca y dijo: como amo, no creo tener la obligación de decirle a un perro. Dijiste que Wooton es un perro, pero tú no lo eres. Ciponian asintió. Claro que yo también. Entonces, cambiando de tema, dijo: pero el amo no lo es. Entonces que me lo pregunte él mismo. Roy simplemente apartó la silla y se levantó. Siempre había respetado al mayordomo, dispuesto a morir por la familia Zoldyck, pero no compartía su propia percepción de tratar a las personas como perros en lugar de como humanos. Pasó junto a Ciponian, y también pasó junto a un fantasma con la mirada vacía. Jimmy parecía haber regresado de matar a alguien, y el fuerte olor a sangre aún lo envolvía. Se metió las manos en los bolsillos y caminó hacia Roy, queriendo también pasar junto a él, pero al pasar, se detuvo de repente, giró la cabeza, lo miró y dijo: los perros son perros, y las personas son perros. Es tan simple como matar personas y perros. ¿De verdad? Roy sonrió fríamente, dejando a Jimmy con una espalda no muy grande pero deslumbrante. Entonces, felicidades, mi hermano perro, eres muy consciente de ti mismo. Jimmy. Mostró su mano con el cuchillo. Se giró y apuñaló a Roy en el cuello. La arteria carótida es la parte más vulnerable del cuerpo humano. Además de arrancarle el corazón, este era uno de los dos movimientos favoritos de Jimmy. Roy percibió el viento, pero sin retroceder, devolvió la puñalada con su espada. Sin embargo, a diferencia de Ilmi, imbuyó su espada de mente. Más allá de los 4 elementos fundamentales de enredo, absolutismo, entrenamiento y liberación, el cultivo de la mente también produjo numerosas técnicas avanzadas. Por ejemplo, círculo, que mejoraba la percepción. Círculo, que encantaba objetos. Oculto, que eliminaba el aura propia. Y dureza, que fortalecía el cuerpo. Roy aún no había aprendido formalmente estas técnicas, pero eso no le impidió canalizar su energía hacia su espada, mejorando temporalmente su filo. Los resultados fueron notables. También era vida de serpiente, mientras dos espadas destellaban alternativamente, el golpe de Ilmi fue bloqueado, y rápidamente esquivó y retrocedió, se ocultó en la oscuridad del rincón, con el brazo izquierdo levantado para protegerse de Roy, pero su mano derecha temblaba incontrolablemente, demasiado fuerte. Su instinto asesino lo impulsó a lanzar al instante un contraataque defensivo, pero el atacado parecía no tener ningún interés en él. Después de todo, Roy se consideraba humano, y los humanos no soportaban lo mismo que un perro, especialmente uno que ignoraba el mundo y solo sabía esconderse en las sombras y acechar a la gente. Tap, tap, las zapatillas de suela blanda que calzaba emitieron un suave sonido sobre el antiguo suelo de piedra moteada. Dándole la espalda a Ilmi, Roy le estrechó la mano y continuó caminando, como si espantara una mosca con indiferencia. En un instante, desapareció de la vista de Ilmi y llegó a la sala de entrenamiento. El sol de la tarde brillaba a través de los amplios ventanales, aún abrasador. Era el momento perfecto para practicar la respiración solar. Roy no dejaría que un perro o dos le afectaran el ánimo, ni que su entrenamiento se retrasara. Con un paso en falso, empezó a bailar. Después de eso, una escena extraña aparecía a menudo en la sala de entrenamiento de Zoldyck. Un joven experto en combate cuerpo a cuerpo bailaba día y noche, irritando constantemente a Zoldyck. ¿Sigue bailando? Sí, todavía, ¿ha faltado a su entrenamiento habitual? No. Sentado en el sofá junto al estandarte de piel de tigre, Silva apoyó la barbilla en una mano mientras escuchaba el informe de Cibonian sobre el reciente entrenamiento de Roy. Absorto en sus pensamientos, bajo la mirada atónita de Cibonian, se puso de pie, imitando los movimientos de Roy, realizando varias poses. Primero el baile del caminar, luego el cielo azul, luego el espejo arcoíris del sol abrasador, el tren, el sol abrasador de huesos, y cuando terminó el baile final, el baile del dragón aturdido, llama. Silva se quedó quieta, absorbiendo el momento, inmóvil por un largo instante. A un lado, Cibonian permanecía en silencio, con las manos colgando. Su buena autoestima le recordaba constantemente que, como perra, especialmente una leal a la familia Zoldyck durante décadas, no podía ladrar mientras su amo estuviera absorto en sus pensamientos. Pero ni siquiera eso pudo ocultar su sorpresa.
Era la primera vez que veía al amo de la casa imitando a otro, crucialmente, esta persona era su hijo, a quien creía con un potencial limitado. Se le escapó el aliento. Unos 5 minutos después, Shiva finalmente se movió de nuevo. Se recostó en su asiento sin expresión alguna, agitando la mano. Ziconian se retiró con tacto, crujido. La pesada puerta de madera se cerró de golpe. El sonido proveniente del interior sobresaltó al anciano mayordomo, que acababa de salir. Dile a Roy que recopile una copia de su experiencia con estos movimientos y la envíe aquí. Su tono era inflexible. Ziconian. Se quedó en silencio frente a la puerta por un momento, luego se llevó la mano derecha al pecho e hizo una reverencia. Esa noche, encontró a Roy sumergido en la sala de entrenamiento. Roy no se sorprendió en absoluto al enterarse de la noticia. Simplemente hizo una pausa, miró hacia el dormitorio principal en el segundo piso y decidió negarse. La respiración solar era su as bajo la manga, el alimento que extraía del mundo de la percepción a través de su habilidad Men. Ya fuera por respeto a Tanjiro o para proteger su propia privacidad, no podía ni quería compartirla. Además, cuanto más estudiaba la respiración solar, más se daba cuenta Roy de que su comprensión se volvía superficial. Había bailado 20 veces en 4 horas esa tarde, pero solo estuvo inmerso unos instantes, el resto del tiempo perdido. Entonces, ¿cómo iba a tener tiempo y energía para enseñar a otros? Además, no era una petición, ni siquiera si la persona era su padre. Creo que tengo derecho a negarme, dijo Roy, secándose el sudor del cuello, decidido a actuar con franqueza. Zibonian se quedó atónito un momento. Era evidente que no esperaba una negativa. Después de todo, no era una orden de nadie más, sino de Silva, el actual jefe de la familia Zoldyck. Ella preguntó instintivamente: ¿puedes darme una razón para negarme? Roy sonrió, entrecerró los ojos y, por primera vez, miró seriamente a esta usuaria de Men. Sus 7 transformaciones Yamato Nadeshiko podían materializar una variedad de vehículos manejables. Parecía que estaba tan acostumbrada a ser entrenada que había perdido la cabeza. ¿Razón? Roy se echó la toalla sobre los hombros, mirándola con sarcasmo. Ya que te consideras un perro, probablemente deberías ser consciente de tu papel. Entonces, es mejor no preguntar por los asuntos de tu amo. Ziconian. Paralizada en su lugar. Parecía poseída por algún tipo de mal, sin irse ni quedarse, y finalmente dejada en desgracia. Al igual que en la novela original, no tenía ningún interés en ninguno de los niños Zoldyck excepto en Killua. Naturalmente, Roy no iba a ser cortés con ella, preparándose mentalmente para la llegada de Silva. Sorprendentemente, sin embargo, pasaron unos días y el incidente simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera sucedido. No solo no había noticias de Zibonian, sino que Shiva tampoco lo había mencionado. Incluso durante ese tiempo, padre e hijo se conocieron. No fue hasta que Wooton regresó de sus heridas que Roy oyó vagamente un susurro. Se apuñaló 3 veces y ahora se está recuperando. El joven mayordomo, mientras le servía la cena a Roy, se ajustó las gafas de montura dorada y dijo: se salió con la suya. Si fuera yo, me habría suicidado si hubiera contradicho al joven amo. Bueno, eres aún más testarudo. Roy se quedó sin palabras por un momento, incapaz de encontrar las palabras, solo pudo suspirar. Esto fue devastador. Después de todo, en esta familia, los mayordomos eran considerados propiedad, escuadrones de la muerte y perros, aunque Roy, ingenuamente, creía que no lo eran, se consideraban perros, incluso orgullosos de ello. Esto era evidente en el grupo de personas que se alojaban en la villa del mayordomo Zoldyck, intentando desesperadamente entrar en la familia Zoldyck. Así que Roy simplemente cambió de tema y le preguntó a Wooton: ¿has progresado en la tarea que te pedí? Tras notar que la eficacia de la danza comenzaba a disminuir, Roy reflexionó detenidamente y analizó 3 razones. Primero, Respiración del Sol es esencialmente una danza de espadas y requiere empuñar una espada para bailar. Segundo, carece de un método de entrenamiento completo. Tercero, no hay un maestro famoso que lo guíe. Los 2 últimos puntos solo los puede encontrar el propio Roy en el mundo que conoce. Pero el primer punto, Wooton hizo un ruido metálico y sacó directamente una espada samurái de su cintura, sujetándola con ambas manos, y la presentó. No hay noticias del arma mental que pidió el joven maestro, pero hay una buena espada samurái en el almacén. ¿Cómo se llama? Shuezou. Shuezou, llamado así por su color blanco nieve, fue un trofeo que Zeno le arrebató a un espadachín años atrás.
Roy blandió la espada en su mano, sintiéndola ligeramente ligera, y luego la cortó en diagonal hacia adelante, dibujando un arco circular. El efecto fue inmediato, y el panel de repente mostró una notificación. Constitución más 005, como era de esperar, había cometido un error de dirección, pasando por alto la esencia del aliento del sol, una técnica de respiración diseñada específicamente para el espadachín. Esto se hizo evidente al desbloquear una nueva ranura de habilidad en el panel. Este libro se publicó originalmente en línea por 55H5. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear esgrima. Nivel actual de esgrima. Nivel 1, 1 centésimo. ¿Es una sorpresa esperada o inesperada? Roy envainó la espada. En ese mismo instante, con un crujido, la mesa del comedor se partió en dos, centrada en él. Por suerte, Wotton intervino rápidamente, evitando que el desastre cayera al suelo. Maestro, este cuchillo está extremadamente afilado. Es mejor no tocarlo en el dormitorio, advirtió Wotton. Roy asintió sin negarlo. Era un buen cuchillo, aunque un poco ligero, y no estaba seguro de poder traerlo al mundo de los cazadores de demonios mediante la materialización inversa. ¿Qué tal si lo intentamos esta noche? Actuó de inmediato. A las 10, el reloj dio a las 10 p.m. Roy se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama con Shuezhou. Tras un día de descargas eléctricas, entrenamiento con venenos y la práctica de la técnica de respiración solar, su cuerpo estaba exhausto, y esta vez, se durmió con facilidad. Pronto, volvió a ver el pasaje familiar. Sin embargo, esta vez, antes de cruzar, Roy prestó atención a su mano derecha. Tristemente, su mano derecha estaba vacía, sin rastro de Shuezhou. Roy no pudo evitar reírse para sí mismo, dándose cuenta de que había estado dándole demasiadas vueltas. Según la historia original del viejo ladrón, los usuarios de NEN materializados tienden a soñar despiertos, lo que puede llevar a tendencias neuróticas. Por ejemplo, Little D, Kubi, Kate, cuyo género cambió tras ser asesinada por Neferpitou, y su habilidad NEN Crazy Joker. Ahora que Shuezhou se había ido, Roy se sintió aliviado. Entró en el pasaje, a la deriva hacia el mar de su subconsciente. En cuanto a la espada, Demon Slayer tiene una aldea de herreros, así que podría pedirle a un herrero que forjara una. Peor aún, podría arreglárselas con la espada negra Nichirin que Yoriichi Tsujikuni había dejado dentro de la marioneta Zero. Con un plan en mente, Roy pronto divisó de nuevo la puerta de madera con el colgante de la cabeza de demonio encima. Sin dudarlo, la abrió y entró. La familiar sensación de caer lo invadió de nuevo. Cuando Roy volvió a abrir los ojos, estaba, como era de esperar, de vuelta en la cabaña familiar. Takeo y Shigeru dormían profundamente cerca. Los niños duermen inquietos, de un lado por la noche, del otro por la mañana. Me metes la pata, te meto la mano en los brazos, y las mantas están esparcidas por el suelo sin que te des cuenta. Al ver esto, Roy se levantó para arroparlo, sobresaltando a Tanjiro. Nissan, Tanjiro lo miró con ojos brillantes. Llévame a las montañas contigo hoy, ¿de acuerdo? ¿Puedo decir que no? Roy supuso que el niño no había dormido bien en toda la noche, despertándose tan rápido. Le costó mucho ver de repente una escena que superaba su imaginación, e incluso a él, le costó mantener la calma. Simplemente lo fulminó con la mirada. ¿Por qué no te levantas? Espera a que te ponga los zapatos. Perdón, Tanjiro saltó de la cama, cloqueando alrededor de Roy con entusiasmo, como una gallina que acaba de poner un huevo. Roy lo ignoró, abrió la puerta y salió. Sus ojos se encontraron con la blanca extensión de nieve y con su madre, Aoi, que salía de la cocina, descorriendo las cortinas. Aoi, con la cabeza envuelta en un pañuelo, sostenía un paquete con varios dumplings humeantes, que le metió en los brazos a Roy. Cómelos por el camino. No esperes a que se enfríen para acordarte. Además, Tanjiro, ¿por qué llevas esa cesta? Me voy a las montañas con Nissan. No. Me voy. ¿A nada, no me vas a detener? Si quiere ir, que vaya con Eiichiro. Tanjiro había aparecido en el pasillo en algún momento. Tú, Aoi, miró a Tanjiro, luego al testarudo Tanjiro, y luego se giró con impotencia hacia Roy. Extendió la mano para ayudarlo a ajustarse la bufanda alrededor de su cuello y lo instó. Cuida bien de tu hermano y vuelve antes de que oscurezca. Justo entonces, la abuela salió con Hanako en brazos. Tanjiro abrió la boca para decir: puedo protegerme y puedo proteger a mi hermano mayor. Pero entonces pensó en la figura fantasmal de Roy corriendo por el bosque y en el árbol que había sido fácilmente atravesado. Contacto, mantuvo la boca cerrada, solo mirando a Roy.
Roy ignoró su mirada, recorriendo con la mirada a su madre, Aoi, su padre, Tanjiro, su abuela y Hanako. Sonrió suavemente y dijo: espera a que vuelva. Dicho esto, cogió su azada, se echó la cesta al hombro y se adentró en la espesura del bosque. Nisan, espérame, lo persiguió el torpe Tanjiro. Aoi, Tanjiro y la abuela observaban desde atrás, la casita familiar se alejaba cada vez más, pero solo una calidez permanecía en su corazón, algo que Roy nunca había sentido en la residencia Zoldyck. La disfrutaba, la apreciaba e incluso la codiciaba. Por primera vez, pensó, que quizás quedarse en este mundo no sería tan mala idea después de todo. Uf, uf. Tanjiro dio 2 pasos rápidos y finalmente lo alcanzó. En cuanto abrió la boca, Roy supo lo que quería preguntar, así que tomó la iniciativa y preguntó: Tanjiro, ¿crees que hay otros mundos además de la Tierra? ¿En serio? Nisan. Tanjiro se quedó atónito. Roy lo guió por la nieve, dejando 2 huellas en el bosque, habló lentamente. Una vez tuve un sueño. En ese sueño, fui transportado a otro mundo. En ese mundo, tenía una nueva familia, nuevos padres, nuevos hermanos. Nuestra familia se ganaba la vida matando gente. Me entrenaron para ser asesino desde pequeño. Ese día, al despertar, descubrí que dominaban muchas técnicas de asesinato sin ninguna instrucción. Me di cuenta de que mi sueño era tan real. Tanjiro se quedó boquiabierto cuando el viento frío le arrojó nieve de los abedules sobre la cabeza. El niño se detuvo un momento antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue increíble, tal como dijo el abuelo Saburo, hay fantasmas en este mundo. No, es cierto, dijo Roy, deteniéndose de repente. Tanjiro no pudo frenar a tiempo, tropezó y se golpeó la espalda baja. El niño se frotó la cabeza con dolor, con la nariz crispada, y su expresión cambió drásticamente. Sangre, Nisan, hay un fuerte olor a sangre ahí delante. Ya lo veo. Roy bajó la cesta, se paró en silencio frente a Tanjiro con su azada y entrecerró los ojos. En la mente de Roy, los demonios no eran más aterradores que los humanos. Al contrario, los humanos a veces podían ser incluso más feroces que los demonios. Pero los demonios del mundo Demon Slayer eran diferentes. Eran monstruos físicos, bendecidos por el rey demonio, Kibutsu Himuzan. Enriquecidos con sangre de demonio, sus cuerpos eran increíblemente poderosos, superando por mucho a los de los humanos comunes. Pero como los votos y las restricciones, la fuerza a menudo viene a costa de las limitaciones. Los demonios no estaban exentos de debilidades. Primero, su vida y muerte dependían completamente del capricho del rey demonio. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web, Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 1 cuarto 5 E5. Segundo, eran fotofóbicos, sucumbiendo a la luz. Por lo tanto, a menudo vagaban de noche. Por eso, al principio de Demon Slayer, el abuelo de Saburo permitió deliberadamente que Tanjiro pasara la noche allí, lo que finalmente provocó la trágica masacre de toda su familia, excepto Nezuko. En tercer lugar, los demonios son sanguinarios y deben alimentarse de humanos. El hambre prolongada debilita sus fuerzas, pero una vez repuestas, se recuperan rápidamente. Por desgracia, el demonio que tenía delante era un demonio hambriento en su mejor momento, que acababa de recibir un festín de sangre. Todavía es de día, Roy no pudo evitar maravillarse de su buena suerte. Unas densas nubes oscurecían el sol convenientemente, razón por la cual probablemente el demonio se atrevió a desafiar el viento y la nieve para atacar al leñador. Nisan, ¿qué es eso? Tanjiro tembló, agarrando la camisa de Roy. ¿No dijiste, un fantasma? Fantasma. ¿De verdad que hay un fantasma? ¿Por qué no, corres? ¿Corres? ¿A dónde vas? ¿Intentas atraerlo a casa? Roy blandió la mano derecha, colocando la azada directamente sobre su hombro, y se dirigió hacia el demonio. Tanjiro, tras girarse, se quedó paralizado y miró hacia atrás. Nisan, sin siquiera volverse, dijo: quieto. En un instante, dio unos saltos con sus pasos oscuros, transformándose en una ráfaga de viento, barriendo incontables nevadas, y se precipitó hacia adelante. 300 metros era una distancia que no era ni larga ni corta. Fue suficiente para que el demonio notara que algo andaba mal. Soltó el cadáver a medio comer y lo miró con ojos inyectados en sangre, mostrando los colmillos en una sonrisa. Rápido, jajajaja, justo a tiempo. La carne de este leñador está demasiado dura, no tiene sabor. Les daré a 2 pequeños algo para animar las cosas. El demonio, extasiado, avanzó en lugar de retroceder. De un solo pisotón, pisoteó un pozo de nieve.
Entonces, como una bala de cañón, cargó contra Roy. Una garra más afilada que un cuchillo salió disparada desde el aire y le dio un golpe en la cabeza. La velocidad fue tan grande que Tanjiro gritó sorprendido. Nissan, ten cuidado. Zas. Una ráfaga de viento rozó el cuello de Roy. En el momento crucial, Roy esquivó, usando una flexión de extremidades en el aire para cambiar de rumbo, dejando un rastro de imágenes residuales mientras rodeaba la espalda baja del demonio. Levantando su azada, asestó un golpe poderoso. ¡Bang! Sintió como si alguien le hubiera arrancado un riñón. El demonio se revolcó de dolor, poniendo rápidamente distancia entre él y Roy. Incapaz de comprender cómo un humano podía realizar una hazaña tan antinatural, se puso de pie de nuevo, con la carne curada gracias a la sangre demoníaca que corría por sus venas. Tanjiro, escondido detrás de un árbol, observó atentamente la situación. Se asomó y vio la escena, atónito. ¿Podía recuperarse de sus heridas? ¿Cómo podría seguir luchando? Pero Roy parecía ajeno a todo. Blandió su azada en una flor de espada a una sola mano, con una sonrisa en el rostro, solo para emocionarse aún más. Pista. Experiencia de combate del anfitrión +1. Nivel actual. Combate. Nivel 2, 16, 100. Nota. La experiencia de combate extra se puede asignar aleatoriamente a las habilidades aplicables del anfitrión. Por ejemplo, antipaso, flexión de extremidades, vida de serpiente. Entonces, ¿es un demonio? Claramente es un paquete de experiencia móvil. Los ojos de Roy se iluminaron, su comprensión de sus propias habilidades Nen se profundizó. ¿Qué significa absorber nutrientes? Además de aprender, luchar también forma parte de ese proceso. Entonces la pregunta es, ¿debería matarlo rápido o lento? Roy ya tenía la respuesta. Apuntó con su azada a la distancia. El demonio a 10 metros se estremeció inexplicablemente ante su provocación, sin saber por qué, sintió una repentina oleada de miedo, y al instante estalló de rabia. Fue una pena. Sato Takeichiro nunca había temido a An en su vida, ni siquiera a matar samuráis de familias daimyo. Ahora, transformado en demonio, un niño lo señalaba con una azada. Si ese adulto se enterara, seguramente lo aniquilaría sin piedad, burlándose de él por no ser mejor que un niño. Jajajaja, realmente me están subestimando, sonrió Sato Takeichiro, flexionando el tobillo. La prueba anterior le había hecho darse cuenta de que su oponente no solo era rápido, sino que también poseía una extraña combinación de movimientos corporales. En este caso, si quería romper el empate, tenía que ser más rápido y ágil que su oponente para lograr la victoria final. Casualmente, las mejores cualidades de Sato Takeichiro eran la velocidad y la imprevisibilidad. Parte del demonio de sangre, muerte por bala. Sato Takeichiro cambió, sus suelas se curvaron inesperadamente en un arco. Con un golpe casual en la nieve, saltó como si un resorte se hubiera instalado bajo sus pies. Entonces, Tanjiro presenció una escena que jamás olvidaría. Innumerables figuras demoníacas aparecieron en el bosque. Estas figuras usaban los árboles como trampolines, y cada rebote creaba un torbellino de aire turbio. Casi al final, Tanjiro se frotó los ojos, incapaz de discernir su verdadera forma. Solo pudo apretar los puños, ansioso por Roy. Oh, no, Nissan. Puede clonarse igual que tú. No, diferente, con los ojos imbuidos de una capa de mente, Roy activó directamente condensación, lo que le permitió ver con mayor claridad que Tanjiro. Las ilusiones del oponente se creaban por la fuerza de reacción de los resortes bajo sus pies, actuando sobre la nieve y los árboles, lo que resultaba en movimientos rapidísimos. Mientras tanto, flexión de extremidades explotaba los puntos ciegos de la visión humana, centrándose en confundir al oponente, pero era muy inferior en velocidad. Sin embargo, lo que Sato Takeichiro jamás imaginó fue que no se enfrentaba a un artesano complaciente, sino a un usuario de Nen verdaderamente despierto. ¿Y qué es exactamente un usuario de Nen? Simplemente concentrarse para capturar la energía del oponente, simplemente enredar para enfocar la mente y mantener la calma, simplemente liberar para liberar la energía, ya sea como un proyectil telequinético para atacar al oponente o adherirlo a un objeto para aumentar la intensidad del ataque. Así que, mi insensato Doudou, déjame darte una lección. Roy contuvo la respiración y levantó su azada. Dijo con calma. Mira esto, Tanjiro, solo los poderosos no engañan a tus ojos. Dicho esto, blandió la azada, un chaparrón de sangre estalló. Un grito desgarrador siguió. El fantasma se desvaneció, los árboles dejaron de temblar, una nieve blanca y cegadora cayó al suelo, con un brazo desprendido y rodando hasta los pies de Tanjiro.
Habilidad de combate +1. Las pupilas de Tanjiro se dilataron de repente mientras miraba fijamente el brazo cercenado disolviéndose en humo negro, su corazón latía como una ola. Emocionado, levantó el puño y le gritó a Roy. Bien hecho, Nissan. De la quietud al movimiento y de vuelta a la quietud, Roy blandió su azada en un abrir y cerrar de ojos. Era una acción aparentemente simple, pero ese algo en su interior le provocó un escalofrío en la espalda a Sato Takeichiro. ¿Eres un Atsura? Sato Takeichiro se puso de pie de la nieve, mirando fijamente a Roy con expresión solemne. El llamado Atsura corresponde a Atsura, la luna de 12 lunas entre los demonios. Sato Takeichiro tuvo la fortuna de encontrarse una vez con rango superior 1. Desde lejos, presenció los golpes casuales del sabio, que desencadenaban cortes llenos de discos lunares. Se decía que, en vida, fue un pilar de primer nivel dentro del cuerpo de cazadores de demonios. Más tarde, devoró a un humano al pie de una montaña y fue perseguido por el pilar de agua. Por suerte, el pilar de agua era viejo y frágil, lo que le permitió escapar con la ayuda de sus compañeros. Y hoy, en este bosque desolado, se encontró inesperadamente con un tercero. Pero, por desgracia, Roy no era uno de ellos. En el cuerpo de cazadores de demonios, para convertirse en un pilar, uno debe derrotar a uno de los 12 Kizuki o aniquilar a 50 demonios. Pero Roy, al tanto de la trama, comprendió que la distinción más crucial entre los pilares no residía en estas reglas rígidas, sino en su dominio de las técnicas de respiración. Al igual que en el mundo de los cazadores, lo único que distingue a un usuario de Nen de primera clase de otro de primera clase es su desarrollo y dominio de sus habilidades. Sin una comprensión precisa o una dirección de desarrollo incorrecta, incluso la persona más talentosa difícilmente puede convertirse en un usuario de Nen de primera clase. Por ejemplo, estaba Uashido Ulan, quien sufrió la pérdida de un maestro y desarrolló por error un clon de materialización a pesar de ser de tipo refuerzo. Por lo tanto, esta vez en su sueño, Roy, además de excavar y vender carbón para mejorar el suministro de alimentos de la familia Kamado, también tenía una misión: encontrar un maestro y aprender técnicas de respiración. En ese momento, el antiguo pilar de agua más cercano, Urokogaki Sakonji, era una buena opción. Roy arrastró su azada, tallando una línea recta y delgada en la nieve. No respondió a la pregunta de Sato Takeichiro, sino que observó con interés cómo crecía su nuevo brazo. Curioso, preguntó. ¿Cuántas veces puede tu sangre de demonio ayudarte en tu recuperación? Sato Takeichiro respondió con fiereza. Incluso hasta que te arranque el corazón y el hígado. Roy asintió. Bien. Debo cumplir mi palabra. Nadie se irá hasta que me arranque el corazón y el hígado hoy. Sato Takeichiro y Tanjiro. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Confundidos, este último no entendía lo que pensaba su hermano mayor. ¿Por qué no atacó de nuevo mientras el brazo del otro aún se curaba? El primero se puso alerta al instante, y entonces, se agachó rápidamente, recogió un puñado de nieve y se lo lanzó a Roy. Entonces, usando la nieve que caía para bloquear su vista, Sato Takeichiro, a toda velocidad, se giró y echó a correr. Rebota, rebota, rebota. Rebota otra vez. Los árboles temblaron bajo sus pisotones, y en un abrir y cerrar de ojos, Sato Takeichiro había escapado cientos de metros. Tanjiro se quedó mirando, con los ojos abiertos de par en par, antes de poder reaccionar. Entonces vio su Nissan, su rostro se ensombreció. Mi mochila de experiencia, Roy estaba furioso. Un demonio no debería ser tan astuto. Entonces, poder despertar un arte demoníaco de sangre como bala asesina significa huir a la primera señal de peligro. Al ver al otro retirarse, Roy levantó el pie derecho con ira y pateó con todas sus fuerzas. Una piedra salió disparada, persiguiendo a Sato Takeichiro, que se alejaba, como un rayo. Pero sin aprender aún la técnica Zou, Roy no pudo conectar su mente con un objeto fuera de su alcance, aumentando su velocidad. Además, el oponente permaneció en alerta máxima, y su magia de sangre despertada era ideal para correr por montañas y bosques. En consecuencia, se agachó y esquivó fácilmente su ataque. Eso es, no hay nada que podamos hacer. 200 metros, 300 metros, y parecía que la posición del oponente sería imposible de detectar a simple vista a mayor distancia. Roy simplemente se arremangó y, por primera vez, empleó una técnica de respiración. En ese momento, el viento agitó las nubes y el sol se coló por una fina abertura, proyectando un rayo de sol sobre el apuesto rostro de Roy. El joven levantó su azada, usándola como espada larga, y, con los pies izquierdo y derecho en posición de estocada, respiró hondo.
Fue como si su cuerpo se hubiera acelerado de repente. Su sangre fluyó, su corazón se aceleró, e incluso los capilares de su piel estallaron uno a uno, extendiéndose por todo su cuerpo en un instante. El efecto inmediato en el tablero fue un cambio drástico en la columna que registraba el estado físico de Roy. Visiblemente, su fuerza saltó de Constance. 10.051 a Constance. 20.102. Prácticamente se había duplicado. Aliento del Sol usó Ki como combustible. Dos llamas divinas parecieron encenderse en las pupilas de Roy. Aprovechando este breve impulso, se lanzó hacia adelante y cargó. Swish. La azada atravesó el viento helado con un sonido agudo y penetrante. Tanjiro sintió un destello ante sus ojos, y entonces volvió a mirar. Su hermano mayor, Eiichiro, había recorrido casi 300 metros en un solo aliento y apareció sobre la cabeza del demonio. Entonces, un golpe de espada descendió del cielo. La respiración del sol, la danza circular. Swish. Una llamarada, con la luz de una cuchilla afilada, vaporizó el viento y la nieve, formando un círculo que rodeó a Sato Takeichiro. Sato Takeichiro no reaccionó al principio, pero al darse cuenta de que estaba volando por los aires, aún congelado de cintura para abajo, se dio cuenta, lo habían cortado por la mitad. Con los ojos inyectados en sangre, señaló a Roy con enojo y gritó: ¿Sigues diciendo que no eres un pilar? Entonces, su visión se oscureció y, con un golpe sordo, cayó de bruces sobre la nieve. Un hilillo de sangre tiñó el suelo de rojo, y un aullido de dolor llegó tardíamente. Una figura con gruesos calcetines de algodón y zuecos, con una alzada al hombro, se acercaba lentamente. Los párpados de Sato Takeichiro temblaron, e ignoró el dolor, consumiendo otra dosis de sangre de demonio para restaurar su cuerpo, pero esta vez, no funcionó. Estaba aterrorizado, presa del pánico, asustado y temblando, sintiendo claramente cómo la vitalidad se le escapaba de su cuerpo inmundo. De mala gana, levantó la cabeza y le preguntó a Roy: ¿Cuál es tu truco? Roy se detuvo, mirando las montañas y campos nevados, y suspiró suavemente. Eres un traidor. Me obligaste a matarte con aliento del sol. ¿Estás satisfecho ahora? Las pupilas de Sato Takeichiro se encogieron, y exclamó: ¿Quién eres tú? Roy sonrió suavemente, levantó el pie y le pisoteó la cabeza. Soy Eiichiro Kamado.